¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Buenas noches, bienvenidos a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde los estudios de Radio Indes, pues un martes más y un año nuevo más. Un año nuevo. Feliz año 2025, sin premio. Pues hoy empezamos, seguimos en nuestra temporada 26, nuestro programa 17, desde los estudios de Radio Indes en la UCA, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y bueno, hoy tenemos un programa súper interesante porque nos acompaña aquí Jaime Ruiz. Bienvenido, Jaime, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, un placer, muchas gracias. Bueno, pues Jaime nos va a acompañar hoy, que viene desde las islas, pero no desde las Canarias, sino un poquito más lejos, ¿no? Sí. El mismo número de ingleses por metro cuadrado. Bueno. Bueno, pues Jaime nos va a hablar hoy porque él es cosmólogo y además ingeniero de telescopio. Y bueno, pues viene a comentarnos cuál es su trabajo y además, bueno, el manejo de dos fantásticos telescopios. Así que estamos encantados de que estar aquí. Posiblemente todo el programa nos lo tengamos que con él todo lo que sería el programa, pero por si hay algún tiempo tenemos la revista Astronomía, está ahí José Luis Espí. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y feliz año a todos. Bueno, pues está atento por si nos da tiempo, hablamos un poquito de la revista. Y me acompaña en el estudio, como casi todos los martes, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Lito, bienvenido. Ahora muy bien hallado, en otro año más, temporada 26 y es 26, Chaco. Bueno, el año 2025. Programas, fuerte. El año pasado yo creo que no lo vamos a poder superar ya, porque el año pasado fue un año estupendo de todo. Y Joaquín Barroso, bienvenido, Joaquín. Buenas tardes, noche, feliz año a todos. Y al otro lado del cristal, Jesús Moya del Puerto, que no es Jesús Puerto del Moya. El becario. El becario. Además es de Jaén. Y además es de Jaén. Bueno, pues hoy al control, gracias Jesús. Bueno, y este que os habla, Agustín Almoril. Y vamos a empezar ya, bueno, con nuestro invitado, porque la verdad es que voy a empezar también a compartir una presentación para los que nos seguís en YouTube o por Twitch. Aunque, como sabéis, vamos a intentar explicar todas las diapositivas que vayan saliendo, que simplemente son de apoyo para, bueno, para un poco la charla que vamos a tener con él. Como he dicho, él es cosmólogo. Bueno, ¿dónde estudiaste? Porque tú hiciste física, ¿no? Sí, yo estudié física teórica en UCL, que es en la Universidad de Londres, University College London, y luego me especialicé durante el doctorado en astronomía y ahora estoy pues trabajando en UCL. Hice el doctorado en Oxford y ahora he vuelto a UCL, que estoy trabajando como director de lo que sería el TFM en Vera Rubin, que es uno de los telescopios, y en Euclides, que es otro telescopio, en el campo de la cosmología. Bien. Bueno, y además tienes un montón de trabajos y bueno, que has publicado, tienes publicaciones precisamente sobre cosmología, supongo, todas, ¿no? Y sobre data y... Es que como has dicho, además tiene un montón de trabajo, digo, tampoco da la cosmología aquí, que tiene que emplearse el hombre. Trabajo científico. Bueno, perdona. Vale. Bueno, pues cuéntanos los telescopios en donde trabajas. Sí. El Ruby y cuál más. Vera Rubin. Vera Rubin. Que se llama después de una de las científicas que hizo contribuciones muy grandes a cómo entendemos la materia oscura.
y otro Euclides, que también es desde otro científico, es un poco más antiguo. Bueno, bastante más. Sí, entonces son dos telescopios. Por un lado, Vera Rubin es una colaboración, los dos son colaboraciones muy grandes, son colaboraciones de entre veintenas de instituciones a nivel internacional y a nivel de trabajadores por telescopio, estamos hablando de unos centenares, por así decirlo. Vera Rubin lo lidera los Estados Unidos y tiene mucho dinero, sobre todo el Departamento de Altas Energías de Estados Unidos, pero es una colaboración también con instituciones europeas. Y va a ser posiblemente la mayor cámara digital que jamás se apunta desde la Tierra hacia el espacio y va, o pretende ser uno de los grandes líderes de la cosmología y de otros aspectos de la astrofísica en los años que van a venir. Y por otro lado, que es Euclides, que es un proyecto de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, que lo lideran instituciones principalmente europeas, con Francia a la cabeza. Y trabajó sobre todo desarrollando la infraestructura de software para analizar esos datos que nos van a llegar de esos telescopios y a la vez analizando esos datos para poder hacer cosmología y entender nuestro universo según esos nuevos datos, básicamente. Y ya luego, si queréis, podemos ir entrando en qué es la cosmología y cómo funcionan estos telescopios y podemos tener una conversación. Muy bien, vale, podemos ir ya viendo también que estamos compartiendo una presentación que nos ha traído precisamente con los instrumentos, ¿no? Con el telescopio Euclides y, bueno, el resto de instrumentos. Como casi todos los invitados que ven que son semi o profesionales, lo de mirar por un ocular ni de lejos, ¿no? Claro, a mí no se me permite, digamos, ni estar a 2 kilómetros de una... Hombre, del Euclides es complicado, porque sí, del Euclides es muy complicado. Está muy lejos. ¿Dónde están los telescopios? El Euclides está en el L3, ¿no? En el L2, sí, pero... en el punto de Lagrange, allí fuera, sí. muy lejos, muy lejos. Euclides es una misión espacial, que de hecho tiene una historia muy tumultuosa y ha costado mucho ponerlo hasta llevarlo al espacio. Podemos ver también de la historia de Euclides si queréis, es muy interesante. Y Vera Rubin está en Chile, está allí en los desiertos que tiene muy buenas cualidades de observación. En Atacama. No sé si está justamente en Atacama, no lo sé, tendría que mirar exactamente dónde está. Está en un cerro. Seguramente sí, pero bueno, por ahí, por el complejo donde utilizan todo el clima de allí exacto. Y la altura. O sea que tú te tienes que ir muy lejos para poder mirar por allí por el ocular. Lo haces desde... Sí, pero y sacar un pequeñito de vez en cuando, curiosear, no esos bicharracos gordos. Como astrónomo aficionado. Como astrónomo aficionado, eso es una asignatura que tengo pendiente. A mí me tienen en el cuartillo con el ordenador procesando los datos. Astrónomo de salón. Encerrado. Sí, astrónomo de salón, exactamente. Pero vamos, sí. Bueno, ¿y cuáles son entonces los oculares que tú usas? Porque si tú no puedes mirar por un ocular, claro, el instrumental que tenemos, todas esas, datos, no sé si incluso imágenes que puedes sacar, ¿cuál es el instrumental que tienen estos telescopios? Claro, como funcionan estos telescopios, los son obviamente telescopios digitales, ¿no? Es decir, ya la astronomía desde hace muchísimo tiempo no son gente mirando por dispositivos analógicos en el que la luz se focaliza en la pupila, sino que son cámaras digitales. Entonces, lo que pasa es que esos telescopios son básicamente paraguas de fotones, ¿no? Es decir, la luz está hecha de partículas y esto es como la cabalgata de Reyes. Tenemos aquí alguna después, ¿no? Sí, bueno, podemos ir, pero básicamente tú pones el telescopio, lo apuntas al universo, le va llegando luz, que son esa lluvia de caramelos, de fotones, que en vez de tocar el receptor que tienes tú dentro de la retina, se proyectan dentro de un receptor artificial, que es básicamente lo que tienen nuestros móviles, una cámara digital, ¿no? Que recoge esa luz y de esa luz se pueden hacer fotografías, ¿no? En base a esa luz que le llega. Y claro, estos telescopios lo que tienen es un sistema óptico que coge la luz desde fuera y lo que le espera al final es toda esa serie de receptores que los llamamos balsas de receptores, porque los receptores se agrupan por balsas, se agrupan uno junto al otro y son independientes. Y son todos receptores digitales muy parecidos, aunque obviamente más sofisticados de los que puede tener un móvil o a cualquier iPad. Sí. Y además recoge fotones que a nosotros no nos llegan o no tenemos percepción de ellos. Claro, hay infrarrojo, hay... Sí, que no es astrofotografía.
no es solo captar la luz para, por ejemplo, lo que hacemos en astrofotografía, En el ¿no? óptico, ¿no? Claro. Bueno, no, las cámaras también, tenemos cámaras o sensores en los que hacen astrofotografía En el que, infrarrojo. no en el infrarrojo, sino que no necesariamente tienen que tener, es una cámara de foto que captura. Entonces, esto no es para capturar y convertir a imagen. Esto es Bueno, sí para que, datos. sí para que se hacen- datos. sí que se hacen imágenes, sí, porque básicamente tú tienes una serie de esos receptores, son lo que llamamos una serie en el tiempo, ¿no? Sí. Esa serie en el tiempo, que es básicamente ceros y unos de un receptor, Sí. luego se pueden convertir con mucho esfuerzo que lo hacen los ingenieros allí en Chile y todos nuestros compañeros del segmento de tierra, Sí. se pueden convertir en imágenes que las llamamos azulejos. Azulejos. Sí, en inglés tile. Los llaman los azulejos y desde los azulejos luego hay algoritmos de software que miran a ese azulejo, ¿no? Lo llamamos azulejos porque son compuestos de muchas imágenes, ¿no? De cada receptor, ¿no? De esas balsas que hablamos, ¿no? Se hacen algoritmos, se encuentran los objetos, ¿no? Es decir, porque puedes imaginarte que el espacio está más bien vacío, entonces en esa imagen habrá partes en las que hay un objeto y partes en las que no. Se encuentran los objetos y de ahí se pueden hacer catálogos de objetos. O sea que sí que se hacen imágenes, sí. Y de hecho, en la presentación luego, bueno, obviamente para nuestros oyentes no les Bueno, va a servir no, mucho, pero presentaremos algunas de las imágenes pero que se hay hacen próximamente. imágenes. Ahora mismo lo que estamos viendo principalmente son los telescopios, el telescopio y bueno, el instrumental, ¿no? También. ¿Cuánto tiempo lleva el Euclides en el espacio? El Euclides en el espacio se lanzó, creo que hace ya, tiene que ser más de un año, creo. Sí, creo que el año pasado, de hecho. Sí, el Y- de 2023, sí. En el 2023, en julio, Sí, ¿no? Del sí, exacto. 2023. ¿Y qué cantidad de datos tenemos o está aportando, A digamos? fecha de hoy, Euclides, vamos a hacer la primera remesa de datos nos va a llegar ahora en 2025. O sea, llevamos 2 años recogiendo datos, pero muchos de esos datos no son datos de uso científico, son datos para calibración. Ajá. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es simplemente ver que las cosas funcionan Sí, como... claro, que las cosas de Palacio van despacio. Primero hay que llevarlo allí y después tiene que encenderse bien. Exacto, Y, exacto. y después que las cosas se comprueben que funciona todo lo que está por dentro. Según el papel, Son proyectos a Sí. largo... Sí, Sí. por lo menos los que se mandan al espacio hay que tener paciencia. Sí, bueno, y claro, incluso los de tierra también. Sí. De la Rubina, una vez que empiece operación ahora a mediados de 2025, que tienen que instalar la cámara digital, los primeros meses y no el primer año solamente sea también trabajo de calibración, comprobando que los instrumentos funcionan como se espera. Sí. Y van como el que ya lleva bastante tiempo funcionando, el Gaia, ¿no? Que va por emisiones de catálogo, se Exacto, acumula exacto, y se publica exacto. cada cierto tiempo una actualización, por decirlo así. Exacto. Porque, claro, o sea, por ejemplo, los primeros remesas de datos que nos va a llegar van a ser datos muy sucios. O sea, van a ser datos en los que no se entiende muy bien cómo funciona un instrumento. Cada instrumento es un mundo, ¿no? Es decir, o sea, que se dice, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Es decir, no hay astronomía sino telescopios, ¿no? Entonces, hasta que se entiende perfectamente todo el intríngulis que puede tener ese instrumento, hasta que se pueda hacer la ciencia que se pone en el presupuesto para decir, vamos a hacer todas estas cosas muy bonitas, se tarda un tiempo. Claro, sí. Y además los informáticos tendréis un trabajo brutal para poner fino todo, aparte de que funcione en origen, digamos, allí en el espacio o en el suelo, en Vera Rubin, después informáticamente tiene que depurarlo para que quede todo después para hacer ciencia en condiciones. Todos los algoritmos de limpieza, claro. Claro. Porque eso es, como cualquier observación, hay que limpiarla de ruido y cuanto más ambicioso se es con lo que se quiere hacer, más hay que depurar ese ruido, claro. A la ambición tiene que seguirle ese trabajo, claro. Sí. Muy bien. ¿En qué lenguaje explicáis código ustedes? En lo que nos dejen. Depende mucho. De cara al público, la comunidad astronómica principalmente programa en Python. Porque es muy fácil, es muy asequible, lleva muy poco tiempo enseñar a los alumnos. Tú puedes coger un alumno y en cuestión de 6 meses ponerlo en funcionamiento. Pero luego, por ejemplo, la fuerza bruta y lo que sería el caballo de trabajo suelen ser programas más potentes, como por ejemplo puede ser C o puede ser
lenguajes de programación de más bajo nivel. Bajo nivel no en el sentido de que sean peores, sino de que son más cercanos al código máquina. Exacto. Para poder hacer para poder procesar los datos, porque como sabéis Python es relativamente lento, ¿no? Entonces un programador de COBOL que soy yo no hace falta, ¿no? De COBOL, ¿no? El COBOL todavía no ha muerto, todavía no. El COBOL 64, ¿no? Nunca había oído. Pues viven todavía los programadores de COBOL. El que sí vive es el Fortran, que es de... Fortran, es un lenguaje más matemático. El Fortran no va a morir, el COBOL es un poco más para andar por casa y bueno, muchas empresas lo siguen usando. Lo siguen usando. De hecho, los programadores de COBOL han tenido una segunda juventud, ¿eh? Claro, pero el problema del COBOL no es otro que hay tantísimo código que el migrar todo ese código a cualquier herramienta es súper complicado, no costoso. Complicado no es nada. Teniendo dinero y gente, eso se cambia. Y tiempo. Pero claro, el problema es que hay muchísimas herramientas. Y muchas herramientas que lo que pasa ahora con la obsolescencia de los sistemas y todas estas cosas, que muchas veces tienes que cambiar porque la máquina no soporta el lenguaje o ya no soporta determinadas cosas. Y sin embargo, el COBOL, todas las casas siguen dándole soporte con máquinas ya más modernas y sigue corriendo el COBOL. Allí en cosmología nuestro fósil es el Fortran. Ese código de Fortran que te pasa tu supervisor. ¿Fortran 77 o ya hay otro? Porque yo el que estudié fue el Fortran 77, fíjate. Estoy seguro de que... Y estaban cambiando ya en la Facultad de Matemáticas a Pascal. Entonces, Pascal era ya una cosa. Pues yo me siento aquí rodeado de antiguallas. Yo ya programo en Python. O sea que eso, comparado con vosotros. El Python ya no hace falta ni aprenderlo, porque ahora la inteligencia artificial se lo pide y te hace el código. Aquí más de uno está delatando su edad. Yo no digo nada. Sí, pero claro, pero ese código de Fortran que te lo pasa tu supervisor, que se lo pasó a su supervisor en su momento. Y además pone top secret. No lo toques, que si no deja de funcionar. Ya vi quién lo arregla. Exacto. El que lo hizo ya la pisó ya. Muy bien. Bueno, tenemos ahora estos fantásticos telescopios que son relativamente no modernos, son recién nacidos, como quien dice. Sí. Pero, bueno, tenemos otros telescopios, ¿no? Sí. Y toda una generación de telescopios. Cuéntanos un poco la evolución, ¿no? Sí, básicamente creo que está bien empezar por establecer que estos son telescopios. Hay muchos tipos de telescopios y no todos los telescopios son iguales porque no todos tienen el mismo objetivo, no todos tienen la misma misión científica. Entonces, los dos telescopios de los que estamos hablando ahora, que son Vera Rubin y Euclides, son dos telescopios enfocados a la cosmología. Y la cosmología es una ciencia o una parte de la física relativamente muy joven. La cosmología se puede decir que nace como idea en los años 20, cuando Einstein propone el tema de la relatividad general, pero todo eso se mantiene como una pura especulación teórica. Y las primeras observaciones de cosmología, y cuando ya el campo empieza un poco a madurar, no es hasta los años 70, que es prácticamente ayer. Y claro, entonces la cosmología lleva siendo un campo de la física empírico prácticamente 50 años solamente. Y en esos 50 años dividimos nuestras observaciones en generaciones, ¿no? Es decir, podemos pensar que los primeros telescopios que se diseñaron con una intención de hacer cosmología serían la primera generación, ¿no? Y esos son los telescopios que hicieron esas primeras observaciones cosmológicas en los años 70, de los que podemos hablar luego si queréis. Sí, si los quieres nombrar. Sí, bueno, creo que el más famoso es la encuesta de 2 grados, ¿no? El Two Degree Field Survey, que hizo, por así decirlo, las primeras observaciones de la estructura del universo cercano y hizo pues, ciertas comprobaciones de las teorías de cómo esa estructura debería ser, dado nuestro entendimiento de la gravedad. Pero desde entonces ha habido muchas generaciones. La generación actual es la tercera generación, que ya está saliendo. Y en esos telescopios hay telescopios bueno, que han dado mucha ciencia. Por ejemplo, está Tú dime si paso, ¿no? Bueno, sí, puedes ir pasando si quieres, porque estas todo imágenes de James Webb y de las imágenes que están bonitas, pero a mí me estás hablando de James Webb. El Hubble. Sí, pero básicamente están Kids, que es un juego de palabras con niños en inglés, que es una encuesta que se hace desde... encuestas básicamente a los programas de observación que se hacen con los telescopios, los llamamos encuestas de galaxias. Survey, que es la palabra en inglés.
otro que es el Sloan. Todos esos telescopios básicamente se caracterizan porque han medido del orden de millones de galaxias. Y eso ha sido un gran logro y la ciencia que se va haciendo hasta ahora, y esa es la ciencia con la que yo, por ejemplo, he hecho mi doctorado, es una ciencia muy buena. Pero ahora, obviamente, mirando hacia el futuro se quiere ir más allá. Y ahora estamos entrando en este año 25 con el primer publicación de datos de Euclides y con la entrada en operación de Vera Rubin. Queremos entrar en lo que se llama la cuarta generación. Y esa cuarta generación se va a caracterizar por empujar el límite hasta los decenas de millones de galaxias. O sea, queremos incrementar por un orden de magnitud el número de objetos en esas observaciones y claro, y hacer ciencia de mucha más precisión con ese orden de magnitud que vamos a ganar. Casi paralelo a lo que pasó años atrás con las estrellas. Primero el catálogo el Hiparco, después y ahora el Gaia, pues multiplicando la magnitud de los objetos para tener censo y tener... Claro, y prácticamente cada generación intentar incrementar cada vez un orden de magnitud más e ir, por así decirlo, como de 10 en 10 prácticamente. Y dentro de ese esquema de generaciones es donde aparecen Vera Rubin y Euclides como uno de los primeros telescopios de cuarta generación para la cosmología. O sea, que ustedes lo que estáis buscando son galaxias para cosmología. Exacto. Las observaciones cosmológicas requieren de grandes números. Somos una ciencia que siempre se ha mirado en los grandes números, porque la cosmología es, por así decirlo, como el estudio del universo como un ente entero, ¿no? Son estudios a muy grande escala, en el que, por ejemplo, cosas como el sistema solar o la Vía Láctea son escalas terriblemente pequeñas. Joder. Claro. La luna está lejísima, claro. Ya, fíjate. Claro, no, para la cosmología el sistema solar es... es que sencillamente en términos cosmológicos no podemos modelarlo. O sea, es que aunque quisiésemos no podríamos. Pero nos hacen falta escalas muy grandes, que son clústeres de galaxias, y para eso nos hacen falta grandes números y sobre todo pues telescopios que cubren grandes áreas en el cielo. También nos interesan mucha área, porque con esa área podemos sacar propiedades del universo. Es decir, si tú miras solamente una área pequeñita, esas observaciones te dan las propiedades de ese parche en particular. Si tú quieres sacar las propiedades del universo como tal, o propiedades más generales, necesitas áreas muy grandes. Entonces, por eso necesitas diseñar telescopios y encuestas en esos telescopios que cubran esos aspectos, que cubran área y número. Por eso se hablan de telescopios enfocados a la cosmología. O sea, tienen que tener una gran apertura de campo, ese telescopio. Sí, bueno, apertura de campo no en el sentido de que por exposición cubras un gran ángulo, sino que cuando tú diseñes la encuesta, esa encuesta no se centre sobre todo en profundidad, que a lo mejor es algo o en resolución o en alta exposición, sino que se centre más bien en cubrir un gran área entre todas esas exposiciones. Vale, que yo puedo ir moviendo el telescopio y cogiendo la información de todas las zonas. Una panorámica. Exacto, es la idea, ¿no? Exacto. Panorámica para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Cubriendo a ser posible toda la bóveda celeste o lo que sea. Exacto. O sea que básicamente el telescopio yo lo puedo utilizar para otras cosas, si quiero. Lo que pasa que, vamos, si habéis puesto ustedes la pasta, pues diréis, no, yo quiero... Años y años haciendo survey. Pero claro, por ejemplo, ahí te entra todo el tema de la exposición. Es decir, los instrumentos que no sirven para lo mismo, claro, ¿no? Están diseñados para hacer observaciones de baja exposición porque saben que se van a tener que mover dentro de poco para hacer esas grandes panorámicas. Entonces, los instrumentos que hay detrás de ese telescopio están diseñados para cosmología. O sea, hasta cierto punto sí que hay cierta cross-polinización entre diferentes proyectos, pero cada vez se va más hacia la dirección de instrumentos muy específicos, ¿no? Específicos para la materia. Sí. Y ahí entra todo el tema de la fotometría, la espectrometría y todo ese tema de cómo se hacen las observaciones y, claro, qué se utiliza para qué fin científico. Pero estas son todo palabras un poco... para los oyentes, básicamente, la cosmología es mucha área con muchos números. Y para hacer eso hace falta telescopios específicos, básicamente. ¿Y de cuántas áreas estamos hablando? Porque yo los primeros catálogos que tengo entendido de cosmología tenían 1,5 grados, 2 grados de una cuñita, la del... Bueno, el primero se llama directamente 2 grados. 2 grados de... Ahora, ¿a cuánto estamos llegando ya?
¿O cuánto se espera, por ejemplo, con Euclides o con Veras Rubin? Depende mucho de cómo vayamos en el... Es que está empezando ya. Sí, no, es una pregunta difícil, ya lo sé. No se sabe si va a funcionar o no. La ambición creo que es cubrir grandes fracciones de los hemisferios. Es decir, ¿Se habla 30, 40 grados? Sí, yo creo que tendría que verlo. No quiero poner la mano en el fuego. No, porque, pero sí, más o menos, de esa escala. Sí, porque, por ejemplo, tenemos encuestas que son del cielo entero, ¿no? Es decir, por ejemplo, existen encuestas en cosmología que son del cielo entero, Planck, que son todas las encuestas de la radiación cósmica de fondo, son todas de cielo entero, y nos interesa intentar cubrir lo máximo posible. Tendría que mirar los grados, ¿verdad? No, pero... pero sí, son fracciones significativas del hemisferio. O sea, no estamos hablando de parches ya, sino son parches que cubren grandes porciones de cuartos, quintos del hemisferio. Sí. Es que yo me estoy recordando tantas noticias que me vienen en los que siempre estamos peleando con las falsas y con las que y las de los titulares, de que en cosmología dice ya se sabe que la galaxia, la Vía Láctea forma parte de una estructura más grande y a los 2 meses otra estructura más grande, pasó por el cúmulo de Virgo, después esto, después ahora la Inaquea, después porque cada vez se sabe más de a qué formamos parte y a qué estamos unidos gravitatoriamente, ¿no? Sí. Incluso la cosmología intenta ir un poco para dar sensación de escala, incluso más allá de los objetos que están simplemente unidos gravitacionalmente con nosotros, sino que se trabaja mucho con el concepto del universo observable. Es decir, nos interesa mucho... Al límite, ¿no? Exacto. Sí. Es que es justamente un poco lo que define la disciplina, ¿no? Es decir, nos interesa sobre todo ese tipo de información. Todo el tema que es más pequeñito, pues ya cabe dentro, pequeñito como forma de hablar, cabe dentro de los físicos de extragalácticos, los astrofísicos, y eso está sobre todo ligado a las limitaciones que tenemos en nuestro conocimiento de la cosmología. La cosmología es un campo joven en el que seguimos hay mucho que hacer y mucho por entender y entendemos cosas muy limitadas a fecha de hoy. Muy bien. Bueno, pues tú eres medio matemático, medio físico, porque físico teórico está cercano al matemático. Sí, bueno, ¿qué es la física de datos? La física de datos. La física de datos, al menos como yo la entiendo, es cuando tú quieres hacer cuando tú quieres entender la realidad, ¿no? El método científico. Tú tienes una hipótesis y luego tienes unos datos para contrastarla, ¿no? Y tu hipótesis es tu modelo. Y ese modelo tiene una serie de asunciones, unas cosas que asumes del universo, ¿no? Y hasta cierto punto, lo que a ti te permite aprender los datos es la veracidad de esas asunciones, ¿no? Lo que te permite... Los datos confirman la teoría, sería lo que estás explicando ahora mismo, ¿no? Sí. Lo que quiero también intentar comunicar es que hay modelos más arriesgados que otros. Hay modelos que tienen más asunciones y modelos que tienen menos asunciones. Claro. Y el problema es qué pasa cuando los modelos fallan. Es decir, imagínate que tú tienes un modelo y ese modelo no es capaz de explicar todos los fenómenos, no es capaz de explicar todos los datos. En ese momento tú sabes que hay una asunción que falla, pero no sabes cuál es. ¿Asunción la entiendes tú como un axioma? Una premisa. El axioma, el axioma, una premisa. Sí, una premisa, un axioma. Sí. Entonces, cuando tú te encuentras con una situación en la que tú no sabes, o sea, tú sabes que los datos te dicen que algo va mal, pero no sabes en qué parte. Es como un coche que no arranca y tienes que averiguar qué es lo que no hace que el coche no arranque. Lo que hace la física de datos es tener tantos datos que puedes reducir el número de asunciones. Claro. Entonces, tú puedes sustituir antes, por así decirlo, asunciones muy cargadas, modelos muy cargados de intuición, por modelos más agnósticos, modelos que tienen que ser más generales, que ahora esos datos te permiten comprobar. Es decir, tú ahora tienes los suficientes datos, es como si pudieses hacerle... esto es como un paciente, esto es como en el que acabas de descubrir el MRI, ¿no? La resonancia magnética, ¿no? Antes el doctor sabía que algo iba mal, pero no sabía muy bien qué era. Ahora te hacen una resonancia magnética y pueden diagnosticarte perfectamente porque se pueden hacer estudios más generales, ¿no? Pues es un poco igual. La física de datos es dejar que esos datos nos digan en qué parte de nuestro entendimiento
está mal. No tenemos que hacer esas asunciones. Si no me estoy haciendo entender, por favor, seguid hacer las preguntas. Sí. No, es complicado porque efectivamente parece como que si el tener más datos hace que tengas que tener menos premisas. Exacto. Pero eso no es tan claro. O sea, No, pero es a lo que se quiere llegar. Es decir, a lo que se quiere llegar es, por así decirlo, que esos datos sean los que llaman la voz cantante. Es decir, que tú no tengas que hacer asunciones no justificadas. Vale. Sobre todo porque los modelos... No te limites. Los datos te van a dar la posibilidad de no limitarte al inicio, porque una premisa es, de alguna forma, una limitación que le estás poniendo al sistema, ¿no? Sí, es un tema interesante a nivel de qué es lo que se quiere hacer. Sí, porque son las asunciones buenas o malas. Claro. Porque por un lado las asunciones es lo que aprendes, pero si el modelo no funciona, lo que quieres es deshacerte de asunciones para saber cuáles son las malas. Cuáles son las malas. Entonces, claro, hay que entender que la cosmología es un campo en el que la mayoría de cosas no funcionan. Sí, de parte, yo cuando comento algo de cosmología digo, el universo es isótropo y homogéneo. O sea, son las dos, sí, pero dice, con dos premisas ya empezamos a trabajar, con dos nada más. Pues bueno, a lo mejor hay que quitar alguna, ¿no? Porque falta también, ¿no? Una o ninguna. Sí, bueno, hay una broma que se hace en las conferencias, que es que el modelo, el paradigma de la cosmología es un modelo que se llama el modelo lambda-CDM, ¿no? La lambda es la energía oscura y el CDM, Cold Dark Matter, es la materia oscura, ¿no? Y la broma es que el modelo lambda-CDM solamente es fantástico, pero solamente tiene dos problemas, que es la lambda y el CDM, ¿no? Es decir, no entendemos ni la materia oscura ni la energía oscura, ¿no? Que dan justamente nombre al modelo, ¿no? O sea, básicamente lo mismo que has dicho tú, el universo es isótropo y homogéneo, pero a lo mejor ni es isótropo ni es homogéneo. Al final simplemente voy a decir, el universo es... Hay que quitarlo. Sí, en la enlace me está dando... A lo mejor tampoco es el universo. Vale, y entonces, para entenderte ya finalmente, quiere decir que cuantos más datos tienes, puedes afinar más el modelo, pero eso siempre ha sido así, ¿no? Quiero decir... Eso siempre ha sido así. Es un instrumento para diagnosticar qué está mal con nuestro entendimiento del universo, básicamente. Sí, pero lo que ha cambiado es la escala. Antes se hacía con más datos algunas premisas de astrofísica galáctica o astrofísica estelar, y ahora se hace para el universo entero. Claro. Esa es la diferencia. Sí, que es más... las asunciones son para todo, claro, no para un proceso en una estrella o en un sabe lo que ocurre en mi ciudad, lo que pasa en toda Andalucía, en toda España, evidentemente, nada más a nivel estadístico, por ejemplo, o de mirar lo que sea, está claro que si tengo más datos ya sé lo que ocurre fuera. Si me limito a mi ciudad, pues estoy parcheando un poco la teoría, claro, porque no conozco el resto. Y todos esos datos son tan distintos y por eso nos aportan tanto, porque si los datos son muy parecidos... Los datos aportan, esto es un poco también la frase hecha de la cantidad es una cualidad en sí misma, ¿no? Es decir, los datos, el mero hecho de tener tantos datos es lo que los hace tan especiales. O sea, esos datos, aunque fuesen de lo mismo... Tan solo hay un problema, si sabemos tratarlo. Pero precisamente uno de los problemas que tenemos ahora con el Big Data es que tenemos tantos datos que es un lío. Que si no tenemos gente especializada, o no gente, sino máquinas especializadas en su filtración, es complicado. ¿Tú trabajas en eso? ¿Trabajas en filtrar esos datos? Exacto. Básicamente, Vera Rubin y Euclides creo que alguien dijo el número que Euclides está básicamente midiendo... creo que es Vera Rubin va a medir la misma cantidad de datos que existían en Internet en 2013, creo que era cada año, una cosa por el estilo, o cada mes. Es un volumen de datos comparable con el volumen de datos de Internet hace 10 años. Sí, pero por ejemplo, ya daba bueno, se espera del orden del petabyte, ¿no? o del exabyte ya. Sí, es una cantidad de datos que incluso nunca se guardan enteros ya jamás. Es decir, se tienen que filtrar primero y antes de todo, ¿no? Y guardar menos. Exacto. Bueno. Porque también hay un problema de almacenamiento. Claro, sí. Entonces, esos datos, como habéis dicho muy bien, hay que desarrollar centros de computación
Y esto es uno de los grandes retos que van un poco escondidos con la nueva generación de telescopios, que es ya no solamente diseñar esos instrumentos, sino diseñar los centros de computación que van a procesar esos datos. Ya no son suficientes los centros de computación locales de las universidades, que a lo mejor, por ejemplo, tú con una beca de un profesor podías montar con 30.000 euros un centro de computación en el sótano de la facultad, ponías 100 CPUs y 6 tarjetas gráficas y con eso podías procesar a lo mejor una encuesta de tercera generación. Ahora estamos hablando de que hay que poner naves industriales en mitad del campo en Edimburgo con una beca estatal de no sé cuántos millones de euros, miles de tarjetas gráficas, no sé cuántos nodos, con una plantilla de técnicos que mantengan eso a punto. Claro, el software, las máquinas, todo. Una Joaquín, ahí hay negocio, ¿eh? Sí. Para simplemente manejar eso. Edimburgo hace mucho frío. Eso que te ahorras en el acondicionado. Sí, cuando estés allí metido, pero cuando estés fuera... La calefacción interior. Vamos a tener que crear la calefacción interior. Pero no es trivial. No, está claro. Sí, porque los ordenadores dan tanto calor que hay que enfriarlos. Sí, como bien pensado está para mantener lo que es el centro de cálculo, perfecto. Cuanto más frío, mejor. Exacto. Pero todo el tiempo no voy a estar metido en el centro de cálculo, entiéndelo. Hay que pagarle bien al técnico. Muy bien. Y eso es un nuevo desafío. Y hacerlo y luego entrenarnos a nosotros mismos a manejar esos sistemas con los que no estamos familiarizados claramente, porque es la primera que se lo hace. Pero te imaginas que tengas un petabyte de datos, que hagas una consulta, un cel asterisco from. Habrá instrucciones ahí que estarán prohibidas, vamos. Sí. Tienen que ser prohibidas. Exacto. Bueno, eso se va a solucionar con los nuevos ordenadores cuánticos. No vas a ser capaz, no No, vamos a ser capaz. ¿Tú no. vives ese mundo? No sé, a ver. Creo que la tecnología, yo por empezar no soy físico cuántico ni nada por el estilo. Vale. Aunque tengo compañeros que durante el doctorado trabajaban en física cuántica. Sí. Yo creo que es una cosa interesante, sobre todo para ellos. Yo creo que va a tener aplicaciones a sistemas cuánticos. Es decir, por ejemplo, si tú trabajas en una farmacéutica y quieres hacer simulaciones de moléculas, que son sistemas cuánticos, para hacer un antibiótico, a lo mejor esa tecnología te sirve. Yo creo que como ciudadano de a pie vas a tener un ordenador cuántico en tu móvil, lo dudo mucho. Y como ingeniero de datos vas a utilizar un ordenador cuántico para hacer álgebra lineal, lo dudo mucho. Al menos esa es mi opinión. Vale. A lo mejor pierdo dinero, pero yo pondría... Bueno, no hemos apostado nada. Yo pondría mis apuestas en que más bien no que sí. Pero, por ejemplo, en el mundo farmacéutico creo que es una historia diferente. Muy bien. Pero la otra palabra que se dice mucho es inteligencia artificial, pero eso es otro tema. Sí, claro. Eso va por otro lado. Sí. Y bueno, y también la estarás usando, supongo, ¿no? O tenéis prohibido, como ya no, ya dudo ya que muchas empresas hagan, pero bueno, siempre salen las noticias, pues van a prohibir la inteligencia artificial para los empleados, claro, para el uso del empleado, no para el uso de la empresa. Y los peligros que tiene la inteligencia artificial actualmente es que se alimenta de los datos que tú cedes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, el tema médico, ahí hay un problema existencial y grave de qué datos se pueden compartir, ¿no? Con una máquina que va a almacenar los datos de personas, tal, como se ocultan los nombres y tal. Eso el problema no lo tenemos en teoría en la astronomía. Sí. ¿La usáis más libremente o no? ¿También tenéis algún tipo de restricción para no inventar a la competencia, por ejemplo, a los rusos? Primero pregunta si la usan. Sí, me lo dijo antes, perdona. No, la inteligencia artificial la usamos muchísimo. Es para usos muy diversos y en muchos casos. Sí, primero para comentar una cosa que has dicho, eso que la astronomía hasta cierto punto es como la ciencia social más limpia, ¿no? Es decir, llevamos a nuestras observaciones encuestas, ¿no? No podemos hacer experimentos, Claro. Nos parecemos mucho a una ciencia social, pero tenemos la gran ventaja de que a las estrellas no les importa lo que se opine de ellas. Entonces, ahí nos salva mucho, ¿no? Es lo que nos salva de ser una ciencia social de pro, ¿no? Pero el uso de inteligencia artificial es a la orden del día, básicamente.
¿Y qué es la inteligencia artificial? ¿No? Es una palabra que se utiliza mucho y muchas veces, y mucha gente quiere decir cosas muy diferentes para ello. Yo personalmente, como la entiendo, es como métodos estadísticos por ordenador. Muy bien, una buena definición. Y depende de dónde pongas el tope, ¿no? Por ejemplo, si hablas con gente de ciencias de la computación, ellos siempre entienden que la revolución de las redes neuronales es donde empieza la inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchos argumentos para decir que ese es el caso, ¿no? Porque es verdad que este tipo de modelos sí que han traído grandes cambios, pero realmente es todo una evolución continua de empezar a hacer estadística por ordenador y esos modelos estadísticos cada vez volverse más complejos. Y lo que a fecha de hoy podemos ver como ChatGPT, bueno, pues es la última iteración de esa línea de investigación. En astronomía a fecha de hoy, como tenemos tantos datos, ya no se puede hacer el análisis de manera manual uno a uno con un becario, como se hacía antiguamente. 1 o 100, ahora harían falta ¿cuánto? 100, Claro, 1000 estarían falta dos tierras enteras. O sea, no hay suficiente gente en el mundo. Esclavizando mundos, ¿no? Buscamos en otros mundos, Programa. Becarios. Bueno, es de lo que se hacía antiguamente, ¿no? Es decir, claro. Tú te curtías cuando tu supervisor te daba una serie de datos que había que limpiar y lo hacías. Y lo hacías y con eso aprendías lo básico. A fecha de hoy eso no sirve para nada porque hay tantos datos que no... entonces lo que se hace es automatizar esa tarea. Claro. Y lo que nos permite automatizar esa tarea son todo ese tipo de modelos estadísticos por ordenador dependiendo de la definición, si eres más estricto o más laxo, yo diría que sí que constituyen inteligencia artificial. Y claro, ya si ya utilizas redes neuronales, ya muy poca gente diría que no. Pero, por ejemplo, análisis de componentes principales... Claro, eso es esencial. Sí, pero eso, por ejemplo, ya es un modelo adaptivo. Todo el tema de la inferencia bayesiana también es un modelo adaptivo estadístico. Análisis de correspondencia, ¿no? Eso ya no. Bueno, sí, a ver, todo lo que tenga un carácter estocástico y reactivo, que es una característica que tienen muchos algoritmos que se han hecho durante muchísimo tiempo, que no son nuevos, que no solamente ChatGPT, pues es verdad que no son tan impresionantes, sino tan versátiles como las redes neuronales y no tienen la misma utilidad, pero forman parte de esa trayectoria. La segunda parte de tu pregunta es ¿cuál es el peligro de esto? En astronomía nuestro problema no es tanto que alguien se queje o que los datos se hagan públicos, ¿no? Públicos, porque a quién le importa la magnitud de una galaxia. En fin, no es un secreto de Estado. Bueno, pero si hay algún material como el oro en algún sitio, una galaxia, podamos algún día viajar, pues habrá gente pensando. Sí, seguro. Pero el problema es que se entienda. El problema es que se entienda. El problema es la interpretabilidad. Que se entienda lo que te conteste. Que se entienda el método o sea, cuando tú tienes la inteligencia artificial, porque quieres aprender algo. Pero lo importante es también saber lo que ha aprendido esta inteligencia artificial. Claro. O sea, tú tienes que ser capaz de sacar una conclusión de ese proceso. Entonces, hay métodos de inteligencia artificial que son muy transparentes en lo que hacen, que suelen ser los métodos más tradicionales, que son más sencillos, y esos métodos se utilizan mucho para propósitos científicos, porque te permiten extraer una conclusión, pero luego, por ejemplo, la inteligencia artificial más sofisticada es lo que se llama una caja negra. Tú das muchísimos datos, el algoritmo hace algo que Dios sabrá lo que es, y luego te da una respuesta que te tienes que creer. Y que puede ser correcta o no. Puede tener sesgos, claro. Errores de... Entonces, intrínseco, extrínseco. Sí, hay que encontrar aplicaciones adecuadas a cada método. Entonces, ¿la inteligencia artificial va a ser la panacea de la ciencia? Obviamente no, porque le falta ese factor de interpretabilidad. Y de especialización entonces, ¿no? No es tanta especialización, porque tú puedes hacer modelos muy complejos, muy especializados. El problema es que a cuanto más complejo es el modelo de inteligencia artificial, más difícil es entender lo que está pasando dentro.
Y para carácter científico es muy importante entender qué es lo que está pasando dentro, porque eso es lo que publicas en el artículo. Esto es lo que tú ganas. O sea, te tientas a entender lo que está haciendo el modelo. Claro. Entonces eso, para análisis, para propósitos puramente científicos, eso te restringe a modelos relativamente simples, en los que se ve muy claramente lo que pasa. Pero luego hay tareas mucho más tediosas en las que podemos decir que es parte de la albañilería de hacer algo científicamente, ¿no? Ahí te lo resuelve todo. Claro, hay procesos que sí que se prestan mucho más, hay procesos que no. Entonces, es por decirlo, es una herramienta muy útil en según qué tareas. Y sobre todo para ahora que tenemos tantos datos, nos está salvando mucho porque hay muchas tareas muy tediosas en las que estos algoritmos realmente brillan. Pero tampoco van a sustituir a la interpretación científica porque son muy difíciles de interpretar, que es justamente lo que nos interesa. Muy interesante. Volviendo a lo de antes de la cosmología, que nos hemos ido a la inteligencia artificial, ¿cómo está ahora? ¿Qué enigmas hay cosmológicos? Porque cuando se habla de cosmología, pues se dan cosas que ya más o menos desde hace bastante años están probadas y todo eso, pero sigue habiendo grandes agujeros negros, de decir que no se sabe qué está pasando. Misterios y enigmas de la cosmología. Sí, no, yo de hecho cuando estaba viendo en qué hacer mi TFM, que es donde primero aprendí la cosmología, lo que hice fue ver un poco de dónde había menos idea. Entonces tú puedes ir por las facultades, ¿no? Los de físicas de partículas, ¿no? Acababan de publicar lo del bosón de Higgs, experimentos terriblemente exitosos, termodinámica, desde el siglo XIX resuelto. Y luego llegas al departamento de astronomía y nadie sabe nada. Es decir, es un campo, especialmente en cosmología, es un campo especialmente interesante de participar y de entrar, porque es un campo relativamente joven y con grandes incógnitas. La cosmología ahora mismo, que como había dicho antes, el estudio de la gravedad, el modelo que ahora mismo pita, o el modelo que creemos, es lo que llamamos el modelo Lambda-CDM, que es un modelo que lo que postula es que nuestro universo, en su conjunto, está hecho principalmente de dos materias particularmente misteriosas que se llaman la materia oscura y la energía oscura. ¿Esto por dónde entra? Bien. Básicamente, la cosmología era pura especulación bueno, empieza en 1920, Einstein postula la relatividad general. Y Einstein tiene este problema de que, bueno, Einstein explica que básicamente la gravedad es un efecto geométrico que lo induce la masa, ¿no? Y pasamos de entender la gravedad como una fuerza de atracción, como un efecto geométrico. Y eso luego tiene unas consecuencias para el universo como tal. Es decir, hay que entender que la razón por la que la cosmología es el estudio de la gravedad es porque la gravedad es la única fuerza de largo alcance. El universo tiene 4 fuerzas, ¿no? La fuerte, la débil, la electromagnética y la gravedad. Las 3 primeras son de corto alcance. Todas son, el electromagnetismo tiene un poquito de medio alcance. Hay cosas como la ionosfera, todo el tema de radiación estelar, se tiene más o menos un alcance relativamente grande. La fuerza débil es terriblemente corta, igual que la fuerza fuerte. Todos esos son fenómenos atómicos. Y la gravedad es la única fuerza que realmente acompasa grandes distancias, acompasa el universo entero. Y entonces entender la gravedad es entender cómo funciona el universo en su conjunto. ¿Esto a qué nos lleva? Básicamente Einstein, cuando hace su teoría de la gravedad, hay esta cosa que es la famosa constante. Entonces Einstein propone que, bueno, tal y como funciona la gravedad, él tiene que poner una constante en sus ecuaciones. Y esa constante lo que hace es, básicamente, incluir un término de expansión, que era una cosa impensable, ¿no? en los años 20, ¿no? Cómo el universo se va a expandir, o qué sentido tiene que si piensas en la gravedad como un acto geométrico, de repente llegues a la conclusión, por derivaciones geométricas, de que el universo se tiene que expandir debido a una constante. Y eso se pensaba que, bueno, Einstein al final le convencen de que eso es una locura,
quita la constante de las ecuaciones, hace así con la manga. Sí, sí. Y hasta Es que no le gustaba. Él tenía prejuicios, ¿no? Bueno, de decir, yo creo que sea estático. Y es que esto me está dando que se va para afuera. Era llevarle la contraria a Kant y Aristóteles, que eso es... Hay gente muy a la que llevarle la contraria. Entonces, claro, pero bueno, luego llega Hubble y se empiezan a hacer observaciones de galaxias y, ojo, y se empieza a ver que la luz recede, ¿no? La luz de las galaxias que nos llega es rojiza, es más roja de lo que esperamos, ¿no? O sea, para que se entiendan los oyentes, cuando tú tienes una galaxia, los elementos químicos de esa, ahí está la diapositiva, los elementos químicos de esa galaxia determinan la luz, y si tú sabes los elementos químicos que hay allí y comparas con la luz que te llega, lo que estás viendo es que la luz que te llega es demasiado roja. No se corresponde con los elementos químicos que la están emitiendo. Entonces, nadie entendía cómo es posible que la luz se esté enrojeciendo. Un misterio. Total. La luz roja tiene menos energía que la luz azul. Es como si la luz estuviese perdiendo energía según nos llega. Y eso es cansada, ¿no? Sí, exacto, la luz cómoda. Que está este proceso del enrojecimiento de la luz. Y eso es lo mismo como si el universo se estuviese expandiendo, como si las galaxias estuviesen alejando de nosotros. Es el mismo efecto. Ese enrojecimiento, esa pérdida de energía, es lo mismo que el efecto Doppler, o por qué cuando las ambulancias se alejan de nosotros, la sirena se oye más grave de que cuando se acercan, ¿no? El enrojecimiento cosmológico no es un efecto Doppler. Las galaxias no se están literalmente alejando de nosotros. Es más bien como hay más espacio entre nosotros dos, nadie se está realmente moviendo. Pero ese enrojecimiento era una prueba irrefutable y a fecha de hoy tiene una significancia estadística de 20 sigma, que es para la cosmología increíble, de que el universo estaba de hecho expandiendo. Y para justificar esa expansión hay que introducir en las ecuaciones esa famosa constante que Einstein quitó. Y esa constante que necesitamos para explicar el hecho impepinable de que las galaxias parece que se están alejando, o mejor dicho, de que el universo se expande, es la energía oscura. Entonces, la energía oscura es el 70% de todo lo que existe en el universo. Es decir, si tú haces un presupuesto de todo lo que existe, ¿no? Y lo partes sobre 100, ¿no? El 70% de todo lo que existe en el universo, para explicar la velocidad de expansión de las galaxias o de la expansión del universo, es el 70% de todo lo que existe. O sea, que es la inmensa mayoría de lo que existe en el universo, es este supuesto compuesto misterioso que no entendemos, que sería la energía oscura. Pero la energía oscura nunca se ha observado. La energía oscura no nos salen las cuentas y hemos tenido que poner este 70% más. La historia se complica cuando empiezas a mirar qué es el otro 30%. Y total, que a la misma par que se estaban haciendo estas observaciones de enrojecimiento de la luz de las galaxias, se empieza a mirar las curvas de rotación. Las curvas se empiezan a tener observaciones detalladas de cómo giran las galaxias, y tú puedes ver la velocidad con la que rotan las estrellas que están en el centro de las galaxias comparado con la velocidad con la que rotan las estrellas en los brazos. Y en física hay una cosa que se llama la conservación del momento angular. Si habéis visto alguna vez el ballet, cuando los bailarines hacen giros, cuando extienden los brazos, paran y giran más despacio, y cuando los pliegan hacia ellos, giran más rápido. Eso es por la conservación del momento angular. Entonces, lo que se te dice es que las estrellas del centro de la galaxia tienen que girar más rápido que las de los brazos, por ese mismo proceso de conservación del momento angular, lo mismo que los bailarines. Es exactamente el mismo principio físico. Total, que se hacen observaciones, todo el mundo allí esperando en la sala de control que la velocidad caiga en función con el radio, y lo que se observa es que esa velocidad se mantiene constante. Es como, vamos a ver, ya que para aquí la broma, ¿no? O sea, a ver cuántas cosas pueden fallar. Creo que es la siguiente diapositiva. Sí. Exacto.
De hecho, ahí está la curva de rotación, que la descubre Vera Rubin, que es la señora que le da nombre al telescopio. Entonces todo el mundo está, bueno, vamos a ver. Total, que la solución de esto es ponerle a las galaxias más masa de la que se observa para que la curva de rotación nos salga bien. Es decir, que es el segundo caso de no nos salen las cuentas, vayamos a meter cosas raras. Al principio la gente pensaba que la materia oscura era bueno, en fin, esto es... no entenderemos la rotación de la galaxia. Esto será una cosa de rotaciones, no entenderemos... Pero luego la gente empezó a hacer mediciones de la estructura del universo, la estructura a gran escala. Y para que la estructura esté lo suficientemente junta, como la observamos, y la gravedad sea lo suficientemente fuerte para dar lugar a esa estructura, la masa visible de la galaxia tampoco es suficiente. Entonces la materia oscura empieza a aparecer ahora en dos observaciones. Ya no es solo la rotación de las galaxias, sino también el nivel de agrupamiento de las galaxias. Entonces ya la gente se empezó a tomar la materia oscura más en serio. Que eso es en los años 70, se hace la observación esta de la encuesta de 2 grados, y es la comprobación de que la materia oscura no es solamente un efecto rotacional, es un efecto que también se observa a nivel cosmológico. Y eso nos da los 2 grandes misterios de la cosmología. Y bueno, se me olvidó decir, la materia oscura es, creo que es la materia en total es el 30% del universo, y la materia visible es el 5%. O sea que el 25% de la materia que existe en el universo es esta materia que no observamos y que no entendemos. Pero que sin embargo insiste en estar ahí, porque aparecen varias observaciones. Entonces esto nos da que el 95% del universo no sabemos lo que es. Entonces son después de toda esta gran explicación, y perdón por la extensión, son los 2 grandes misterios de la cosmología que te he dicho de hoy. Pues ¿qué más quiere de misterio? El 95% de misterio, el 5% de saberlo. O sea, ¿qué más quiere? Sí. Bueno, pues por un tubo. Ya vamos a tener que ir acabando porque ya nos han dado de eso. Bueno, tenemos aquí algunas otras diapositivas y podemos seguir hablando contigo, pero me interesaría hablar sobre el Big Data y, bueno, vosotros lo llamáis ciencia civil o ciencia ciudadana, ¿no? Podría ser o... Sí, espera, creo que es un tema que deberíamos cubrir finalmente. Esto ya lo vamos a dejar de compartir. Sí. ¿Vale? Pero, claro, la cosmología puede ser un campo muy intimidante para los ciudadanos de a pie, porque, bueno, son cosas muy a gran escala, con grandes presupuestos, en las que a lo mejor parece que el contribuyente no puede aportar nada, pero es todo lo contrario. La ciencia civil, con la era del Big Data y en cosmología en particular, está teniendo una segunda juventud para ayudarnos a entender esos datos. ¿Cómo funciona esto? O sea, que igual que hay astrónomos aficionados que están todo el día mirando por el telescopio para pillar una supernova o para hacer eso, también podemos los astrónomos aficionados contribuir a la cosmología. Con la cosmología tratando datos. Sí, básicamente esto es... ¿Prestando ordenadores o también trabajando? Porque, prestando ordenadores, prestando memoria, prestando... como el SETI y todo eso. No. Es básicamente hay una plataforma que se llama Galaxy Zoo o Galaxy Zoo, como el zoo de Jerez, zoo, y Galaxy como Galaxy en inglés, Galaxy Zoo. Entonces es una plataforma ciudadana en la que tú puedes ir y categorizar imágenes de galaxias. Yo participo, vamos. Muy bien. Sí. Un compañero Soy inverse, ¿no? También. Sí, hay un montón de proyectos. Pero cómo funciona esto es, nosotros tenemos muchos datos y para procesar esos datos necesitamos algoritmos. Esos algoritmos hay que entrenarlos y para entrenarlos la gente de a pie nos puede ayudar en ese entrenamiento. Entonces lo que hace la gente de a pie o lo que hacen los ciudadanos es... Exacto. Lo estamos compartiendo también por internet, Zoológico de Galaxias en español. Clasificar una serie de objetos o entrenar esos algoritmos. Por ejemplo, hay una cosa muy vistosa, que es te enseñan fotos de galaxias que se observan y tú tienes que decir si tú crees que tienen una barra o si son espirales. Y esto, por así decirlo, es el trabajo que antes se hacía en la oficina de cosmólogo profesional, que antes se hacía uno a uno, ¿no? Pero ahora lo que hacemos es pedirle a los ciudadanos
que nos clasifiquen las galaxias según lo que ellos creen. Pero ahí puede haber muchos errores porque millones de personas pensando que es de una forma y es de la otra. Es el peligro que tiene el usar a los becarios. Esto ni becario, los pobres no tienen ni beca. Si somos todos mortales. Bueno, siempre se ha dicho que el ser humano lo que le ha gustado desde que es ser humano casi salimos de buscar patrones. Entonces, correcto. Si algo estamos entrenados en el millón y pico de años que somos como especie, en buscar patrones. Entonces, ahí en las galaxias buscamos patrones. Exacto. Y esos ejemplos que nos dan el contribuyente nos ayudan luego. ¿Los llamáis contribuyentes? Bueno, estoy hablando... Yo creo mi parte. Contribuyen a la ciencia, claro, contribuyentes. Bueno, y a los impuestos que luego hacen la ciencia posible. Nos ayudan a entrenar los algoritmos que luego van a procesar los datos de verdad. Y es una aportación indispensable. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues ya tenemos que acabar y te tenemos que hacer la última pregunta. Aunque antes hemos estado hablando de inteligencia artificial y hemos estado hablando de un montón de cosas y de matemáticas y se me ha olvidado preguntarte, porque un día estuvo por aquí un Gabriel Ruiz también que nos habló Me suena de algo. Se suena un poco, ¿no? De la nueva matemática, la matemática difusa. ¿Tú la usas también? Ya que, no. Bueno, coincidimos en intereses de optimización. Gabriel Ruiz es mi padre, obviamente. Y sí, mi padre trabaja en temas de optimización y compartimos ese interés para la optimización de los algoritmos. Sí, muy bien. Sí. Pues estupendo. Bueno, pues ahora ya la última pregunta porque ya nos tenemos que ir, estamos ya fuera de tiempo. Sí, perdón. Y bueno, pues siendo cosmólogo, la ciencia ficción te tiene que gustar por lo menos un poquito. Habrás visto algunas de las últimas películas y las no tan últimas, de hace ya muchos años. ¿Eres más de Interestelar o de 2001 Odisea Espacial? Pese a que tendría que decir de Odisea en el espacio, que es la más cultureta. No, tú tienes que decir la que tú quieras y tienes que elegir una. Y eres un tío con criterio. ¿Cuál vería cuando estoy a las 6 de la tarde en el sofá? Interestelar. La otra es ¡Hombre! para hacérselas de enterado. Bueno, te puedes ver la de Odisea en el espacio, pero bueno, esa es para cafeteros. Vale, muy bien. Pero bueno, me gustan las dos. Pero... ¿Cómo lo has llamado? ¿Contribuyente? Yo creo que no. Bueno, más o menos el algoritmo ha funcionado y efectivamente ibas a elegir Interestelar, lo sabíamos. Jovencito, ¿no? Sí, contado tu padre. Bueno, pues esto ha sido todo. José Luis, hoy no da tiempo a la revista, ya la veremos otro día y si no, pues... La semana que viene. La semana que viene tenemos a David Galadí con los eclipses. A ver, bueno, pues en la revista de este mes de enero hemos salido. Bueno. Y no hemos salido, pero físicamente se ve a Joaquín, se ve a Pablo, se me ve a mí. O sea, del Congreso, ¿no? La fotito, ¿no? Bueno, ya veremos. Bueno. Pues tendremos que darla en algún momento. Ahora ya es que nos pilla un poquito, son menos 20, no, ya nos tenemos que marchar. Nos vemos la semana que viene, otro martes más. Y hoy, bueno, pues un programa muy interesante. Muchas gracias, Jaime. Enhorabuena. Por venir desde Inglaterra aquí. Bueno, aunque te habrá gustado venir a Jerez en estas fechas. Sí, hombre, claro, me encanta. Y cuando tú quieras, pues si vas a hacer algún descubrimiento, tienes alguna noticia que dar, no te conectas por internet. Muchas gracias. Y nos la comentas. Y si no, simplemente pasarle un ratito con nosotros. El puesto de corresponsal en Londres está vacío. O sea, creo que te lo vamos a asignar a ti. Te duplicamos el sueldo que tengas en Magallanes. ¿Vives también en el mismo sitio? ¿Vives en Londres? Sí. Vale. Bueno, porque podías vivir a las afueras, podías vivir... Allí hay mucho movimiento de gente, ¿no? Que vive en un lado, trabaja en otro y tal. Sí. Yo vivo, pues, en la misma. Es que me has recordado hace ya muchos años, en un bar aquí en Jerez, que había era un de análisis clínico, un sanitario, ¿no? Y era de Venezuela. Y le decía al camarero, dice, ¿pero tú que eres de Venezuela o de las afueras? Bueno, nos tenemos que marchar, que si no nos suenan y nos pitan las alarmas y nos vamos al Pirri como todos los años, todas las navidades y todos los programas acabamos como siempre en la pizzería La Delicia. Septiembre. Hasta
Muy bien, pues nos vemos, adiós. Hasta luego. Ya sonando la música. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.